Muy buenas tardes, hermano. Amigo, bienvenido también a la Iglesia de Cristo Villahermosa. Me hace que hoy es uno de esos días que tenemos que hacer un poco de gimnasia, ¿verdad? Un poco de calistenia, diría Héctor, y el profesor Girafales también decía así. Hay que hacer calistenia. Los veo cansados, es normal. Dice Pablo en una de las partes de la Biblia que nos vemos cansados, tristes, agotados, y por fuera el cuerpo se va envejeciendo, pero por dentro nos vamos renovando. Y espero que así sea esta vez, porque sí te veo cansado, ¿eh? Espero que por dentro estés jubiloso, que por dentro estés con ganas de seguir a Dios, con ganas de hacer la voluntad de Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Querido Dios santo y poderoso, Padre amado, te queremos orar porque bendigas el mensaje de esta tarde, Señor. Hemos cantado con nuestro corazón en la mano, Señor, diciendo verdades tan grandes, Señor, aprovechando la inspiración que otros tienen para componer letras, para decir lo que nosotros sentimos. De verdad que para nosotros tú eres lo mejor que nos ha sucedido, Padre. El haberte conocido, el saber de que Jesús estuvo aquí en la tierra por nosotros y que ahora está intercediendo en los cielos por nosotros todavía, Señor. El trabajo de Cristo sigue y continúa, es incesante porque su amor lo mueve a hacer cosas por nosotros, Señor. Y así te oramos porque sea tu amor, el amor de Cristo Jesús que nos mostró y nos sigue mostrando el motor, lo que nos mueva. Que no estemos aquí esta tarde por llenar una silla, Señor, o por temor de que nos vayan a hablar y preguntarnos el por qué no fuimos, sino que sea el amor a Cristo, Señor, las ganas de servirle, las ganas de ser mejores, de ser más como Él, las que nos tengan aquí en la silla, Señor, que si peleamos con el cansancio y con los ojos que a veces se nos quieren cerrar, Señor, porque nuestro cuerpo demanda algo, Señor, que nuestro espíritu esté luchando, Señor, pero no por apariencia, sino por una realidad en el corazón de querer cambiar, de querer ser más como Cristo Jesús y menos como nosotros somos, Señor. Padre amado, te oramos porque el mensaje llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, se cuele en nuestros huesos y se vuelva parte de nuestro estilo de vida, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos quedamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, si mal no recuerdo. ¿Estamos bien? Para recordar un poco, vamos a recordar un poquito del 14, del versículo 18. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te anima eso? Dice: yo sé que vas a pasar aflicciones. Pablo está diciendo, van a tener aflicciones, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo vemos en todas las áreas de la vida. Cuando tú te esfuerzas y sacrificas algo, no se compara con la gloria venidera, ¿no? No se compara con los estudiantes que sacaron buenas notas y se esforzaron y ahora están en un puesto muy bueno, muy alto y ganan el billete en alta. Dicen, no se comparó las horas de estudiante con lo que ahora tengo. Alguien que se entrena y va y hace ejercicio y de repente llega a sus 80 años y todavía puede hacer muchísimas cosas y ve a otros que a los 80 ya no pueden, dice, no se compara todo lo que me costó el trabajo, esforzarme, levantarme, hacer ejercicio, porque ahora puedo disfrutar de una vida abundante, ¿no? De hacer cosas que otros desearían hacer. Los que llegan al gimnasio y de repente después de horas de entrenamiento se ven en el espejo y dicen, no se comparan estos 90 centímetros de bíceps que tengo con el esfuerzo que me costó hacer. Cada uno recibe recompensa en lo que se esfuerza. Y Pablo dice aquí algo muy claro: no se comparan los sufrimientos presentes con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y eso es una realidad. Es una verdad, porque Cristo Jesús ha cumplido todas sus promesas que ha dicho. Dios dijo que iba a nacer de una virgen y nació. Dios dijo que cuando fuera levantado las multitudes iba a traer al mundo hacia Él, y así fue. Jesús murió, fue levantado y todos
hemos sido atraídos hacia Él por su amor. Dijo que resucitaría y resucitó, aunque los mismos apóstoles no le creyeron. Dio su vida por ellos. Pero sabes, eso hizo que ellos siguieran y más adelante dieran su vida por Cristo Jesús. Y esa es la historia del Evangelio, hermano. Si Él ha cumplido todas las promesas y dice que en el cielo van a haber cosas extraordinarias, no sé qué cosas extraordinarias hay en el cielo. La Biblia, la verdad que yo cuando leo cosas del cielo y las veo, las descripciones me parecen medio extrañas, supongo que porque pues nuestra mente no puede alcanzarlas, ¿no? Dice, vi un ser increíble que tenía cara de toro por un lado y de león por el otro y 8 alas, y yo digo, ay caray, eso no me parece tan increíble, ¿no? Pero pues obviamente mi imaginación no me alcanza para percibir lo que debe ser el cielo. Lo que sí creo realmente es lo que dice aquí Pablo. Dice, lo que sufres actualmente no se compara con lo extraordinario del cielo. Y la verdad es que decíamos el domingo, pocos realmente estamos sufriendo en esta vida. Son muy pocos los que están sufriendo. Y más por el nombre de Jesús, son todavía menos los que sufren. Así que te sirva eso como un puntal donde poner tu fe, de decir, cualquier cosa que pase ahorita, nada se ha de comparar con la gloria que ha de manifestarse. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a la vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Recordamos esos versículos y decíamos que lamentablemente la tierra entró en maldición por causa de los hombres, por causa de Adán, ¿no? Dijo el Señor, maldeciré la tierra y te va a costar trabajo sacar los frutos de ella. Y toda la creación entró en ese estado de muerte, en ese estado de irse consumiendo, de ir muriendo. Y dice que la misma creación, y me dice, quiere ser restaurada. Con mayor razón nosotros queremos ver a Dios. Nosotros queremos ya, nos encantaría, bueno, a muchos de nosotros, espero que a todos nos encantaría que pudiéramos salir del cuerpo mortal, bueno, del cuerpo pecador más bien, ¿no? Y que no tuvieras esas inclinaciones hacia el pecado, que no tuvieras esas luchas que a veces te llevan y te arrastras, que no se te antojara chismear, que no quisieras odiar, ¿no? Que de repente tienes un sentimiento de odio y dices, no quisiera tener esto adentro, pero al mismo tiempo no es tan fácil sacarlo. Que de repente ves que alguien está progresando y empiezas a sentir envidia y dices, ¿por qué estoy envidiando? Qué bueno que le vaya bien, pero de todos modos hay un sentimiento como decir, ¿y por qué a mí no me va así? ¿Y por qué a mí no me están saliendo las cosas tan bien? Eso es lo que Pablo dice aquí, quisiéramos la redención, queremos ser adoptados como hijos de Dios. Y espero que tú tengas ese sentimiento de querer ser adoptado, de querer la redención ya total. Y bueno, de ahí vamos a pasarnos al versículo 28 de ese mismo capítulo 8. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Aquí Pablo empieza a pensar de una manera muy profunda. Primero, deja claro que Dios dispone de todas las cosas para bien de quienes lo aman. Eso nos debe de quedar claro. Cualquier situación, cualquier cuestión que estés pasando, al final de cuentas, si amas a Dios, va a ser para tu bien, va a terminar en un beneficio para ti. Y empieza a decir que Dios desde el comienzo nos predestinó para estar con Él. Ese es un pensamiento extraordinario que está en toda la Biblia. ¿Recuerdas escrituras que dicen que Dios desde el vientre de tu madre ya te había escogido? Ya había dicho, este va a ser parte de los míos. Este va a estar dentro de mi pueblo. Dice que además nos hizo para que fuéramos como ¿quién? Como su Hijo. Ese es el propósito. Ese debe ser nuestra meta. Y ese va a ser el resultado final, hermano. Nosotros vamos a llegar a ser como Jesús cuando Él nos perfeccione totalmente. No en poder, pero sí en la esencia. Sí en el corazón puro. No sé de qué forma externarlo. En su santidad. Ahí es donde vamos a parecernos a Cristo Jesús. Ahí es donde lo vamos a alcanzar. Y eso es algo extraordinario. Vamos a tener parte de su gloria. Después Pablo empieza a decir, ¿quién nos va a atacar? ¿Quién nos va a juzgar si Dios está con nosotros? Y eso es otra certeza. Pablo está diciéndote, tú vas a llegar al cielo, hermano. Tú vas a ser salvo. Porque ¿quién te puede condenar si Dios ya te ha perdonado? Y sabes, a veces como cristianos nos pasa que nos equivocamos, cometemos errores y de repente alguien nos dice, ay, tú eres cristiano y estás haciendo esto. Y te sientes culpable, y está bien que sientas cierta culpa si estás dando un mal ejemplo, pero sabes, una cosa es que puedas sentir como la culpa y otra cosa es que puedas pensar, ¿será que Dios ya me sacó del cielo por lo que hice? ¿Será que ya no voy a obtener parte de su gloria por esta acusación que hace este amigo contra mí? Y sabes, Pablo dice, nadie nos puede condenarnos. Dice incluso, pregunta, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido si Dios es quien los hace justos? Y luego dice, ¿quién podrá condenarlos? ¿Sabes quién podría condenarnos? Solamente su Hijo. Solamente Jesucristo. Pero sabes, lo extraordinario es que aquí Pablo responde, por si llegas a pensar que Cristo podría condenarnos, dice, Cristo Jesús es quien murió, te recuerda que es Cristo Jesús el que vino no a condenarnos, sino a salvarnos. Y dice, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Es decir, el único que tendría la capacidad de podernos condenar y de decir, realmente si eres un pecador, estás perdido y te voy a mandar al infierno, dice, ese, el único que podría hacerlo, murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que resucitó y actualmente sigue orando, intercediendo por nosotros. Es decir, en lugar de condenarte todavía cuando te equivocas, todavía sigue pidiéndole a Dios y diciendo, Padre, perdónalo, síguele teniendo compasión, síguelo ayudando, vamos a seguir luchando por él, vamos a seguir mandándole oportunidades para que nos encuentre, aunque sea a tientas. Y dice entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta. La pregunta es para nosotros, hermanos. ¿Quién crees que puede separarte del amor de Cristo? Solo hay uno. Tú mismo. Solamente tú. Eres el único que te puede separar del amor de Cristo. Nadie más. Jesús no. El diablo tampoco. Nadie. Dice aquí, ni poderes, ni potestades, nadie. Dice
En el versículo 37, vamos a leer más adelante, dice: pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuán poderoso es el amor de Dios, que no nos puede separar nadie ni nada de Él, excepto nosotros mismos, nuestras propias ganas de separarnos, nuestra propia intención de irnos de Él, de alejarnos? Y aunque hagamos eso, Él va a seguir atrás de nosotros, Él va a seguir buscándonos, Él va a seguir ahí. El único que puede negarse la oportunidad de estar con Cristo eres tú mismo. ¿Recuerdas en Apocalipsis cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo? El Señor está ahí. El único que puede mantener la puerta cerrada eres tú mismo. El único que puede decir: no me interesa, no es lo suficientemente bueno, Dios no me ama lo suficiente, o no es lo suficientemente bueno su plan, eres tú mismo. Pero de las cosas creadas, nadie. No podemos echarle la culpa al enemigo y decir: es que el diablo me tentó, es que caí, porque aun cuando haya sido tentado y aun cuando haya sido caído, no has sido separado del amor de Dios. Eres tú el que decide separarse del amor de Dios. Y eso lo puedes ver lamentablemente cuando alguien se empieza a alejar de Dios. Pecan, empiezan a cometer errores, empiezan a ver defectos, y cuando se les busca y se les invita a venir, ellos son los que deciden alejarse. Yo no he vivido un caso todavía, bueno, no recuerdo ahorita, en el que se le haya dicho a alguien: ¿sabes qué? Qué bien. Más bien han sido decisiones de las personas de decir: ya no puedo seguir ahí, ya no quiero seguir ahí, ya no puedo. Algunos porque su pecado es muy grande, o algunos porque ven el pecado tuyo muy grande. Es que hay mucho pecador allá, yo soy tan bueno que mejor me voy. Sabes, lo único que puede alejarnos del amor de Dios somos nosotros mismos. Por si fuera poco, en el versículo 36 dice Pablo: por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. ¿Te han tratado así alguna vez? La verdad es que no. Sabes, esta escritura Pablo la podía decir porque en sus tiempos era una realidad. En las de nosotros, ¿qué sería el peor mal que podrías poner ahí? Es que somos tratados muy mal. No me ceden el asiento en la iglesia. Somos tratados muy mal. Alguien no me saludó. Somos tratados muy mal. No me agradecieron por todo lo que hice. Sabes, Pablo estaba diciendo: aunque somos por causa tuya, Señor Jesucristo, muertos, dice, salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabes, nosotros, ¿qué podrías poner en esa parte de la escritura? A veces me siento desanimado y por eso. Y lo peor es que muchos ni siquiera podrían poner: por eso salimos más que vencedores. Y sabes, es una reflexión personal que tenemos que hacer ahí, decir: ¿qué son las cosas que a mí me han provocado que yo esté pensando en alejarme de Dios? Que esté pensando en alejarme de Cristo. Pablo lo tenía muy claro: ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna de las otras creadas por Dios pueden separarnos de Él. Espero que ese pensamiento reine en tu mente esta noche. Dice el versículo 1 del capítulo 9: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza,
En cuanto al humano vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Quiero que veas, aquí Pablo va a empezar a dar una explicación para los israelitas y empieza va a decir que los israelitas se separaron del pueblo de Dios, que eran los elegidos y que despreciaron eso. Pero sabes, no lo dice con coraje. Pablo primero aclara y dice, no me caen mal, no los odio, no estoy enojados porque despreciaron el amor de Dios, sino dice lo contrario, dice, tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo por verlos separados de Cristo. ¿Sabes cuál era la diferencia de Pablo? Que él amaba a todos los que estaban lejos de Cristo y les dolía su separación. Tú podrías expresar estas palabras de la gente que no conoce de Cristo. Podrías decir, tengo un dolor y una tristeza continua por verlos alejados de Dios. O más bien expresarías, me enoja que no quieran aceptar venir a la iglesia. Me enoja que cuando los invito me hacen mala cara. Me enoja que son tan duros de la cabeza que no entienden que lo estoy ofreciendo salvarse del infierno. Y Pablo dice aquí, me siento triste y en mi corazón hay un dolor continuo por ver cómo se alejan de Dios. Hay una diferencia muy grande entre eso. Nosotros tenemos hermanos que a veces se ponen débiles en la fe y podemos caer en el error. Y eso me pasa y estoy seguro que te pasa a ti, que ves que alguien no llega un domingo o dos y en lugar de un sentimiento de dolor y de tristeza de decir, se está alejando de Cristo, hay un sentimiento más de enojo de decir, y más si tú lo discipulas y tienes que irlo a ver, ¿no? Ahora hasta yo tengo que pagar los platos rotos. Hasta yo le tengo que llevar la Santa Cena hasta el dedo. Y sabes, eso es la diferencia entre alguien que ama a los perdidos. Y Pablo va más allá. Fíjate la declaración que hace Pablo aquí. Dice, quisiera estar yo mismo bajo maldición si eso sirviera para que ellos se salvaran. O sea, Pablo está diciendo, si fuese posible, obviamente está utilizando una figura retórica para que entiendan hasta qué grado los ama. Y dice, si en algo sirviera que yo no fuera un discípulo y para que ellos se salvaran, sería capaz de llegar a ese grado. Obviamente está hablando una figura retórica para exagerarlo y que entiendan la clase de amor que él tiene por los en este caso por los judíos, pero sabes, se aplica para cualquiera que está sin Cristo, hermano. Y nosotros deberíamos de tener ese sentimiento de dolor profundo. Eso es lo que debería motivar nuestras oraciones para decir que se bautice. Y muchas veces nuestras oraciones de que se bautice son para que ya queremos ver uno, ¿no? Ya hace tiempo que no vemos un bautismo y luego me va a regañar Zaira. Las mujeres antes bautizaban mucho y ahora no. Y los hombres tiene tiempo que no vemos uno. Y diríamos, eso no es un motivante de Pablo, eso no le interesaba a Pablo. No le interesaba el número, le interesaba la salvación. Analiza tu corazón si hay un dolor continuo por ver a sus hermanos fuera. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y dice, ¿sabe? Le dolía mucho ver a los judíos separados. Dice el versículo 6, pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios les había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esta parte de la Biblia la hemos explicado varias veces, vamos a ser muy rápidos. Todos sabemos que los judíos estaban muy orgullosos de ser hijos de Abraham, y Pablo explica aquí que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, que le creyó a Dios. Así que de nada vale la raza que tienes, sino lo que interesa es lo que hay en el corazón. El verdadero judío es el que es circuncidado en su corazón.
El verdadero cristiano es el que es circuncidado en el corazón, no el que asiste a una iglesia, no el que tú vengas todos los domingos. La verdad, hermano, grábate eso profundamente, profundamente. De nada sirve venir a la iglesia los domingos. Alguien subió por ahí una imagen en el Face de una iglesia edificada así al final de una montaña. Está la puerta y la iglesia tiene un montón, no hay nada, ¿no? Entonces la gente está entrando y va hacia abajo, ¿no? Porque realmente, si vas a la iglesia solamente por ir al lugar, al edificio, pues vas para abajo. Al final de cuentas, lo que importa es tus intenciones de agradarle a Dios, tu intención de cambiar, tu intención de ser alguien diferente, tu intención de ser circuncidado en el corazón. ¿Qué es la circuncisión? Representaba quitarse un pedazo de carne del cuerpo. Eso es lo que nosotros buscamos hacer en el corazón, arrancarnos un pedazo de carne, de esa carne, esa tendencia al pecado. Dice el versículo 18, pero eso no es todo, los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac, y antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quieren llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecerse. ¿Sabes? Si vemos estas partes de la escritura como algo teológico, hay dos vertientes en la teología, por si no lo conocías. Una que dice que el hombre es absolutamente depravado y no puede hacer absolutamente nada por su salvación y todo depende absolutamente de Dios. Dios decide a quiénes. Incluso Martín Lutero decía, el mayor grado de fe consiste en amar al Dios que salva a unos y condena a otros. Esa era una de las frases de Martín Lutero. El mayor grado de fe consiste en amar a Dios que dice a estos sí y a estos no. Pero sabes, Pablo aquí está teniendo un diálogo acerca del judaísmo y dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y cuando tú te vuelves un cristiano, te das cuenta cada vez más que tú no tuviste nada que ver en tu salvación. Absolutamente nada que ver. Que dices, ¿realmente yo hice algo por merecer la salvación? ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién sigue obrando y perdonándome cada vez que me equivoco? Jesucristo. ¿Quién me limpia con su sangre? Es el Señor. ¿Quién me permite y me da la voluntad del hacer y el querer? Es Dios. Al final de cuentas, nosotros de verdad no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Nada. Y eso lo entiende cualquier cristiano común y corriente. No tiene nada que hacer en su salvación. Pero sabes, hay una diferencia total a decir que no tienes vela en el entierro, ¿no? Decir, bueno, entonces puedo pecar deliberadamente, porque la Biblia también enseña que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte por gratitud. Nosotros tenemos que vivir entregados a Dios por gratitud. Por gracia hemos sido salvados. Y sabes, algo que platicaba con alguien que tú conoces, así que no te voy a decir su nombre, pero él no es un gran teólogo, y me decía, no entiendo toda esta parte de la Biblia, Martín, no sé si realmente Dios elige a unos y tira a otros, dice, pero si elige a unos y me eligió a mí, yo lo único que puedo hacer es vivir agradecido.
Lo único que puedo hacer es vivir dándole gracias porque decidió elegirme a mí, que definitivamente estaba muy mal y bien perdido. ¿Sabes? Es muy complicado entender todo lo que corresponde a Dios. Es imposible para un ser humano, eso me queda claro, y Pablo lo recalca. Muchos se han quedado atorados ahí en ese pensamiento de decir, bueno, y si lo elige o no lo elige, y si hay libre albedrío o no hay libre albedrío, y se pasan la vida ahí pensando en algo que jamás van a poder descifrar. Y Pablo dice en el versículo 14, ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. El mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. ¿De qué depende que uno se derrita y que otro se endurezca? El material con que está hecho, de la forma que responde ante el calor del sol. Algo así es lo que sucede con Dios en un corazón. Dios hace la misma acción, pero eso hace que unos se endurezcan y hace que otros se derritan. La diferencia no está en Dios, la diferencia está en la forma que tú reaccionas ante su amor y ante su poder. Algunos ven la desgracia como lo peor de sus vidas y se tiran al suelo. Otros ven la desgracia como la oportunidad para hacer algo extraordinario. Algunos han tenido padres abusivos, padres que no les dan amor, y eso ha sido el motivante para ser un mejor padre. En otros, eso ha sido el motivante para excusarse y decir, a mí me trataron así, yo voy a ser así. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, era por el material que estaba hecho el faraón. Dice el versículo 19, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y aquí es cuando Pablo pone un sello de cállate y dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos, como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo, a los que no eran mi amada la llamaré mi amada, y en el mismo lugar donde se les dijo ustedes son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Que Dios siempre le ha mostrado en la Biblia a todo el mundo lo que necesita hacer y lo que necesita saber. A los israelitas le mandó profetas. A Isaías les decía, de nada sirve que ustedes traten de obedecer la ley. Lo que deben de hacer es cambiar en el corazón. En el Viejo Testamento dice, ofrendas y holocaustos no quiero. Lo que quiero es misericordia. En el Viejo Testamento había escrituras que decían, el que confía en Dios no saldrá defraudado. ¿Sabes? Era muy claro también para ellos que lo que necesitaban era poner su confianza en Dios y no en las obras de la ley. Y los israelitas decidieron poner su confianza en las obras, en las leyes, y eso los hizo que poco a poco fueran saliendo de la gracia de Dios. A nosotros la Biblia nos dice también cosas muy claras y específicas. Muy claras y específicas, cómo debes de portarte, qué cosas debes de estar buscando, en qué debes de poner tu empeño, en dónde debe de estar tu corazón, qué es lo que más te debe de mover, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos puede llegar a suceder lo mismo que a los israelitas.
que estés empeñado en todo lo que no es y después querer echarle la culpa a Dios y decir, ¿por qué me alejaste de tu presencia? Y no darnos cuenta que éramos nosotros los que poco a poco estábamos saliendo de ella. Es terrible que lo que le pasó a los judíos, ¿no? Dice, a los que no eran mi pueblo, los llamé. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Recuerdas esa parábola de Jesús cuando dice que hizo una fiesta y empezó a llamar a todos, a los invitados, y los invitados no quisieron ir? Y después llamó a los pobres, a los que estaban en las calles, y nos llamó. Esos somos nosotros, hermano. Ahora no te sientas orgulloso, ahora no te sientas merecedor, ahora no pienses que eres mejor que los judíos, ahora no pienses que eres mejor que los que están sin Dios. Al final de todo, todo es por gracia, y lo que debe de mover tu corazón es la misericordia que Dios tuvo de llamarte para seguir llamando a otros, para seguir buscando a otros. Así como Pablo dice, me siento profundamente conmovido, continuamente. ¿Qué ha pasado con el evangelismo que deberíamos de tener como iglesia? ¿Qué ha pasado con ese evangelismo que era uno de los distintivos principales de las iglesias internacionales de Cristo? Déjame decirte que ese debe de seguir siendo nuestro distintivo como iglesia. Cuando la iglesia de Cristo empezó a surgir en el mundo, en países donde llegaban 10 personas, 10 o 12, en menos de un año ya eran 100. Estamos hablando de que cada discípulo evangelizaba 10 personas en un año, por lo menos. ¿Qué motivaba ese deseo? Tú puedes decir, bueno, pues a eso venían. A veces yo pensaba así, pues sí, si a mí me mandaran de misionero a un lugar y a no ser otra cosa más que a predicar el evangelio, también haría lo mismo. Pero la realidad es que no. Lo sorprendente de la mayoría de estos hermanos que hacían proezas de ese tipo era que antes ya habían sido probados, que antes ya habían compartido el evangelio, que antes ya eran movidos para compartir su fe, que antes ya habían hecho lo mismo en sus tierras de orígenes y que además estaban dispuestos a hacerlo en otros lugares, sacrificando sus cosas. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste el reto de la maleta. En Estados Unidos hace como 20 años lanzaron el reto de la maleta y le dijeron a los hermanos ahí que tenían que ir a diferentes ciudades de África y de Asia, y que el reto era que solo se podían llevar una maleta y no podían quedarse con nada más. Pues quien aceptaba irse de misionero a eso tenía que vender su casa, tenía que renunciar a su trabajo y se tenía que ir con su maleta y ir a una iglesia a donde tenía que permanecer por cierto tiempo, no recuerdo cuántos años tenía que estar ahí, y después, si quería, podía regresar a su país de origen. Pero, ¿sabes? La diferencia era que habían quemado ya todo. No sé si has escuchado esa historia de Cortés cuando viene a conquistar a América y queman las naves. Quemaron las naves para no regresar a España. Dijeron, vamos a conquistar la tierra y ahí vamos a hacer todo, para que no quedara en su mente la posibilidad de decir, si me va mal, me regreso. ¿Sabes? Esa era la idea de ese reto de la maleta, decir, ya me quedé sin nada, ya lo estoy apostando todo por Cristo, y si me va mal, me regreso, pero a un lugar donde no tengo nada también. Y sabes, ese fervor de evangelismo era el que está reflejando Pablo aquí, de decir, mis hermanos están mal porque están lejos de Cristo, y yo, en lugar de sentir compasión por ellos, muchas veces me siento orgulloso. Yo sí voy a la iglesia, yo sí estoy con Dios, yo sí soy perdonado, yo sí esto, yo sí el otro, yo sí aquello, y dejamos y hemos perdido muchísimo de la pasión por evangelizar. Cada uno de nosotros, de manera personal, debería de tener el reto de traer amigos a la iglesia. ¿Por qué? Porque le duele el corazón de ver gente allá afuera que está sin Cristo. Porque le duele el corazón de ver personas
van a perder en algún momento por no tener a Dios. Personas que están destruyendo su vida, personas que están en drogas, en alcohol, en pornografía, no sé qué tantas cosas, pero sin Cristo. Y que nosotros podamos decir, me duele el corazón. Hay una diferencia enorme. No quiero que te vayas con la culpa de la responsabilidad de decir, ay, si se pierden esto es mi culpa. No, es tu culpa al final de cuentas. Pero sí debe de ser, si estás unido a Cristo, debe haber un dolor en el corazón de decir, no estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo lo que me corresponde. Y nuestro trabajo es anunciar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Acompaña mi corazón. Querido Padre amado y poderoso, entender, Señor, nuestro papel aquí en la tierra es a veces complejo y a veces tan simple, Señor, porque sabemos en teoría muchas cosas, entendemos que estamos aquí para glorificar tu nombre, Señor, y que lo que pasemos aquí en la tierra no es nada con lo que vamos a tener en los cielos, Padre amado, pero también, Señor, a veces se complica tanto, o nuestra mente nos lleva a pensar cosas, que si nos ganamos la salvación, que si tú decides quién se va y quién se queda. Padre amado, yo creo que esas cosas, por eso no nos las aclaras, porque solo te corresponden a ti, Señor. Son misterios tan extraordinarios que nuestra mente no podría entender, Señor, por qué algunos sí y otros no. Y en el cielo tal vez esas cosas se aclaren y nos expliques y podamos entenderlas. Pero aquí en la tierra lo que tenemos que entender es que tenemos la oportunidad de ayudar a otros, que tenemos la oportunidad de vivir vidas para Cristo, que tenemos la oportunidad de vivir vidas ejemplares, Señor, en santidad, buscando ser diferentes, gozando la vida, sí, Señor, pero a tu lado. Y Padre amado, tenemos que entender que nos estás dando la oportunidad de ayudar a otros a llegar a ti. A que cuando estemos en el cielo, todos allá, Señor, podamos decir, yo influí un poco en la vida de este amigo, en la vida de esta amiga. Y ahora, gracias a eso, puede compartir la eternidad contigo. Así como lo hicieron con nosotros un día, Señor. Alguien oró, alguien lloró, alguien nos buscó. Y no sé qué motivó a esa persona, Señor, pero sí sé que motivó a Jesús a morir en la cruz por mí. Y eso fue el gran amor que es vigente ahora y que nada puede separarnos de él. Padre amado, permítenos vivir el Evangelio de una forma real, honesta y solo para ti, Señor. En el nombre y a través de Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.